Bueno, continuamos con la clase y nos seguimos siempre hablando sobre el mediastino superior. Todavía no hemos terminado. Estamos viendo siempre las estructuras del mediastino superior. Para avanzar, bueno, para verlo un poco mejor, eh, de los mediastinos que más estructuras tienen incluidas, pues son el mediastino superior, el mediastino inferior y también ya por último en tercer lugar pues el mediastino posterior. Esos son los que tienen más estructuras, por eso nos estamos tardando en el mediastino superior, porque está la mayoría de estructuras. Pero bueno, o tienen mayor descripción, mejor dicho. Sigamos entonces y vamos a seguir hablando pues sobre el mediastino, específicamente el mediastino superior. Ahí nos quedamos. Terminamos hablando sobre los vasos sanguíneos y algunas estructuras. Y ahora pues continuamos. Permítanme. Algo muy importante que quedábamos pendientes era hablar sobre la arteria aorta, de los puntos de fijación que tiene la arteria aorta. Acordémonos que la arteria aorta, siendo una de las arterias elásticas, tiene un potencial mejor dicho, resiste un potencial de fuerza de eyección, que es el impulso que el corazón, que el músculo cardíaco, específicamente el ventrículo izquierdo, le imprime a la sangre cuando ejerce la diástole, o sea, cuando impulsa la sangre hacia el cuerpo humano. Entonces, vamos a ver que ella necesita algunos puntos de fijación, es decir, algunos puntos rígidos que le ayudan a mantener su forma, porque si no, pudiera pues llegar a colapsar, pudiera llegar a lesionarse debido a la fuerza, al impulso que el ventrículo izquierdo le imprime a la sangre. Eso le conocemos como el flujo de eyección, o sea, la fuerza de eyección que se le imprime a la sangre. Entonces, estos puntos de fijación o de unión son en la válvula aórtica, o sea, inmediatamente sale, ¿verdad?, del ventrículo izquierdo, ahí encontramos la válvula aórtica, ese es un punto de fijación. Otro es el ligamento arterioso, por eso le pusimos un poquito de énfasis al hablar sobre el ligamento arterioso. Es un punto de fijación también. Después de haber sido un conducto arterioso, ahora es un ligamento arterioso, es un punto de fijación. Y el otro es el punto de paso por detrás del ligamento arqueado, medio del diafragma, para entrar en el abdomen. La arteria aorta, en su descenso lo hace específicamente por en un agujero. Si ustedes se acuerdan, en anatomía 1 hablábamos de los agujeros, de los forámenes o las estructuras, los agujeros por donde pasaban algunas estructuras en el diafragma. Uno era el esofágico, otro el de la vena cava, y el tercero, que no es en sí un agujero completo, es en medio agujero, por decir así, porque la parte anterolateral del agujero de la aorta es del diafragma, pero la parte posterior es las vértebras dorsales. Entonces, en ese punto, cuando veamos abdomen, vamos a ver que hay una zona que se llaman los ligamentos arqueados, que son parte de las fijaciones que el diafragma tiene en la pared posterior. Entonces, en esa zona es otro punto de fijación de la aorta, es decir, cuando abandona la cavidad torácica e ingresa a la cavidad abdominal, es decir, cuando cambia de nombre de arteria aorta torácica a arteria aorta abdominal. Entonces, algo muy importante es que estos puntos de fijación se pueden ver comprometidos en los traumas cerrados de tórax o traumas cerrados de abdomen. Principalmente se dan en las situaciones pues de un accidente automovilístico. Esto como causas traumáticas, ¿verdad? Hace poco tuve un paciente con un trauma cerrado de tórax, el cual pues hizo una hemorragia, ya falleció, fue hace poco, hace 2-3 noches, quiero ver. Hace 2 noches, perdón, esta noche.
Fue esta madrugada que tuvimos ese caso de un paciente menos, bueno, joven, que fue arrollado y presentó pues un trauma cerrado de tórax y un trauma craneoencefálico, pero al final pues la causa de la muerte fue una lesión de la arteria aorta por los daños internos. Lo que se encontró pues a la hora de la cirugía fue practicada en el Hospital San Juan, fue que tenía una hemorragia profusa al interior de la cavidad abdominal y parte de la cavidad torácica, y había sido por una lesión en ese punto de fijación. Entonces, son puntos muy importantes. Ahora, otras situaciones que pueden alterar estos puntos de fijación, pues la coartación de la aorta. Esto no es cultura general, estos son datos nada más. Esto no es necesario que ustedes lo sepan ahorita. La arteriosclerosis difusa, ¿verdad? Puede ser otra situación que puede llegar a alterar los puntos de fijación. La arteriosclerosis es el acúmulo de placas de ateromas o placas de grasa, ¿verdad? De colesterol principalmente, que están que le gusta, ¿verdad?, aparecer, mejor dicho, buscan como nido pues la arteria aorta, más que todo en la proximidad al corazón, es decir, en todo el trayecto de la arteria aorta torácica. Puede también alterar los puntos de fijación. La disección de la aorta, esto es cuando hay una separación de las capas de los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? De la adventicia, la íntima, ¿verdad?, que es el endotelio y la capa muscular. A veces el endotelio y la capa muscular pueden separarse y por ahí comienza a correr el torrente sanguíneo. Esa es una disección de la aorta y eso pues también va a alterar los puntos de fijación. Las situaciones congénitas como la dextrocardia, cuando aparece en otro lado derecho, pues se ubica todo el sistema de los grandes vasos y el mismo corazón. Y lo del situs inverso, que es un cambio completo de todas las estructuras. Eso puede pues alterar estos puntos de fijación. Lo que me interesa es que ustedes conozcan cuáles son los 3 puntos de fijación, pues posiblemente pregunta de examen. La válvula aórtica, el ligamento arterioso y específicamente así para que no tengamos todo esto, específicamente en el yato aórtico, en el diafragma. O sea, esos son los 3 puntos de fijación. En el yato aórtico, que me refiero al diafragma, ¿verdad? Así le vamos a poner yato aórtico del diafragma 1, ligamento arterioso 2 y válvula aórtica. Esos son los 3 puntos de fijación de la arteria aorta a nivel de la caja torácica. Sigamos. Otras estructuras, pues la tráquea y el esófago. La tráquea pues se encuentra en la línea media, específicamente donde la podemos palpar, ¿verdad? En la zona de la escotadura yugular, por arriba podemos tocar pues la tráquea, es la estructura más anterior, y la vemos como viene en descenso, ¿verdad?, porque viene formándose después de la laringe, viene en descenso hasta llegar pues al mediastino superior. Otro es el esófago, ¿verdad?, que este está posterior a la tráquea y por supuesto pues anterior a la columna vertebral. A su paso por el mediastino superior, pues estos son cruzados lateralmente por la vena ácigos en el lado derecho y por el callado de la aorta en el lado izquierdo. Estas son las estructuras que cruzan estas dos estructuras, como lo son la tráquea y el esófago. La tráquea, a nivel del mismo famoso, ¿verdad?, del famoso me acabo de acordar de alguien, el del famoso nivel T4, T5, este se divide en 2, en los bronquios principales, o sea que ahí encontramos específicamente la carina. ¿A qué nivel encontramos la carina? Ahí está la respuesta. Y el esófago pues continúa su descenso y alcanza el mediastino posterior. Más adelante vamos a ver cómo esta bifurcación de la tráquea también le causa alguna situación especial a el propio esófago. Entonces, en el descenso pues pueden haber algunas variaciones. En el descenso vertical pues puede haber alguna variación, y esas variaciones pues se pueden dar situaciones en la deglución específicamente, o también en la respiración. Ya hablamos, por ejemplo, cuando el origen anómalo de la vena subclavia derecha, ¿verdad?, puede hacer un anillo y comprimir estas estructuras. Al igual pueden haber tumores o cáncer que se originan, ya sean del timo, ya sean de
de origen de, por ejemplo, en el ligamento arterioso, o pueden ser también de origen linfático, o pudieran ser de origen bronquial, que pueden llegar a dar compresión en estas zonas, tanto en la tráquea como en el esófago. Cuando ya hay síntomas manifiestos en la tráquea es porque son estructuras grandes, altamente compresivas, porque para poder comprimir una tráquea es algo que tiene bastante masa, entonces por eso es que ya causa problemas en la respiración. Más adelante vamos a ver que pueden haber también situaciones de ronquera, que pueden dar, de ronquera, no de roncar, sino de ronquera de voz más ronca. Entonces puede ser otra situación que agregue pues compresión en estas estructuras que son pues la tráquea y el esófago. Todas estas estructuras que están a su alrededor pues pudieran dar origen a compresiones, por ejemplo, de origen, hasta pueden ser de origen nervioso. Hay algunos neurinomas que pueden también originar compresiones en esta zona, o alteraciones también de dilataciones anormales propias del callado o de los vasos sanguíneos. Son algunas situaciones. Otros, pues ya hablando de los nervios, ¿verdad? Del mediastino superior, los nervios vagos, los cuales pues atraviesan el mediastino superior y pues también el posterior, porque el vago todavía va a dar, más adelante vamos a ver, inervaciones en el mediastino medio y también en el mediastino posterior, porque inerve a bronquios y también da plexos para el esófago y también da plexos para el corazón. Entonces todo esto pues en camino pues hacia la cavidad abdominal. También pues proporciona inervación parasimpática a las vísceras torácicas. Esta es una inervación de aferencia. Ojo, en algún momento podemos hablar de nervios simpáticos. Los parasimpáticos no están considerados dentro de la caja torácica. Los simpáticos sí, pero por su ubicación pues podemos mencionarlos en algún momento, pero realmente los nervios esplácnicos que vamos a ver, que son del origen que son del sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema nervioso parasimpático, está dentro de la cavidad torácica. El vago derecho, pues cuando el nervio vago derecho pasa a través del mediastino superior, proporciona ramos para el esófago, el plexo cardíaco y el plexo pulmonar, lo acabo de decir. El vago izquierdo pues genera iguales ramos que el vago izquierdo. Igual es que el vago derecho, ahí está mal eso, pero también pues da lugar al nervio laríngeo recurrente izquierdo. Ojo con esa pregunta, ¿por qué en el lado derecho es diferente? Bueno, el cual entra en un canal entre la tráquea y el esófago y continúa superiormente para entrar en el cuello y terminar específicamente en la laringe. Entonces los nervios vagos pues dan aferencias viscerales hacia estructuras propias pues del tórax. Esta información pues que recoge pues es llevada hasta el sistema nervioso central para pues los procesos fisiológicos normales, que son por ejemplo la respiración, los latidos cardíacos, ¿verdad? Ya sabemos que unos excitan, otros pues deprimen. En el parasimpático pues también se dan estas situaciones. Específicamente ellos no van a estar involucrados en reflejos o en sensibilidad dolorosa. Ojo con eso. Ahora, en algunas situaciones podemos ver patologías que están relacionadas con el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Puede ser, por ejemplo, en algunas situaciones como una hipertrofia de la aurícula izquierda. Este es el signo de Ortner, así es, no me acuerdo muy bien cómo se deletrea, Ortner, Ortner, algo así es. También pueden ser dilataciones de la arteria pulmonar y aneurismas aórticos. Estos pueden comprimir el nervio laríngeo recurrente y entonces provocarnos lo que les hablaba, por ejemplo, situaciones de ronquera, porque el laringio recurrente tiene mucho que ver con es el principal inervación de la laringe, y en la laringe se origina la voz. En algunos casos pues se pueden dar se puede dar una combinación pues de estas situaciones.
y dar una compresión pues física, es una compresión física, y dar, por ejemplo, también al hacer una compresión importante puede dar parálisis de las cuerdas vocales, es decir, paciente que hablaba bien y ahora ya no puede emitir palabra, ya no puede hablar, ¿verdad? Puede ser el origen de una compresión física de cualquiera de esas, más que todo son vasculares. Una hipertrofia, el signo de Horner, dilatación de la arteria pulmonar o un aneurisma de la arteria aorta. Un aneurisma, para que lo entendamos, viene a ser como una varice, como una dilatación, pero estamos hablando de una arteria. Las varices son de las venas, pero puede darse un aneurisma, una inflamación anómala en la arteria aorta y por ende pues comprimir el nervio laringeo recurrente y pues va a dar síntomas relacionados pues con la imposibilidad para emitir palabras. Aquí esto es lo que estamos viendo, el nervio vago en esta zona, ¿verdad? El nervio vago en esta zona y también pues el nervio vago también en esta ubicación. Cuando veamos, cuando ustedes vean las estructuras, van a ver cómo se ve pues el nervio laringeo, como vemos a nivel de la laringe, viene descendiendo el nervio vago, que es el par craneal número, espero que lo respondan, y luego a medida va bajando, luego se ve como una rama vuelve a subir, por eso se llama laringeo recurrente, porque recurre, o sea, en esa situación ya el nervio vago va en descenso, pero esa rama tiene que ascender y al ascender es para poder inervar pues la laringe en el lado izquierdo. Bueno, aquí también tenemos a los nervios frénicos, son otros nervios que vienen descendiendo, que los encontramos también en el mediastino, vienen descendiendo porque ellos, frénico tiene que ver con el diafragma, van hacia el diafragma, que es el que divide pues la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Hablábamos del nervio vago, son los plexos, ¿verdad? El plexo cardíaco y el plexo cardíaco profundo. Son plexos que van a ir a inervar parte del pericardio y que le dan pues la autonomía hacia el corazón. Y también, bueno, son los cardíacos principalmente los que vemos acá, pero también nos da los plexos respiratorios o del sistema respiratorio. Hay profundos y hay superficiales. En esto no voy a ahondar en mayor, ¿verdad? Aquí está el nervio laringeo recurrente, miren, como les decía, aquí el derecho, ¿verdad? Vemos aquí el nervio laringeo recurrente. No voy a ahondar en mayor información porque esto ya es parte de neuroanatomía, pero sí tienen que conocerlo desde ahorita. Otro, pues los nervios frénicos, que ya se los mencionaba ya, pues nacen en la región cervical, desde los ramos desde la tercera a la quinta segmento de la médula espinal, ¿verdad? A nivel pues cervical, y proporcionan inervación sensitiva, ojo, y motora del diafragma y a las membranas asociadas, o sea, las membranas por donde ellos van pasando. El frénico derecho transcurre por el mediastino superior en compañía del nervio vago. En el mediastino medio descienden por el pericardio, lo hace por encima del pericardio fibroso, anterior al pedículo pulmonar. Los vasos pericardiofrénicos lo acompañan y atravesan el diafragma junto a la vena cava inferior. El frénico izquierdo pues transcurre igual que el derecho, descendiendo a través de la cara lateral izquierda del callado de la aorta, pasando superficialmente al nervio vago izquierdo y a la vena intercostal superior izquierda. Atraviesan el diafragma cerca del vértice del corazón. Allá solo lo vimos a la par del vago. Pero pues es importante saber que pues lo acompaña durante su paso a través del tórax. Y pues proporciona inervación para fibras aferentes somáticas a la pleura mediastínica, al pericardio fibroso, a la capa parietal del pericardio seroso. Sí lleva información de dolor. Esa capa, esa pleura mediastínica a la que me refiero es a la porción mediastínica de la pleura parietal, que es la que tiene receptores para el dolor. Aquí lo vemos. Este es el frénico derecho, adosado completamente al pericardio, ¿verdad? Entre el pericardio y la membrana pleural derecha, y en el lado izquierdo en la misma forma como lo vemos acá, ¿verdad? Estos son los vasos pericardiofrénicos, o sea que tienen que ver con el pericardio y con el
diafragma. Y aquí están los derechos, aquí están los izquierdos, el frénico izquierdo y el frénico derecho. Entonces el frénico izquierdo dibuja un trayecto un poco más largo porque va sobre la curvatura o sobre el borde, ¿verdad?, del corazón, lo que vemos en esta zona. Patologías pues relacionadas con estos nervios, lo que hablábamos de la ronquera, ¿verdad?, que es pues en la ventana aortopulmonar, que es por donde el nervio laringeo recurrente, ¿verdad?, como lo vemos acá en esta zona. Aquí vemos el nervio vago, pues este lo hace por debajo. Aquí es donde encontramos la ventana aortopulmonar, porque está entre la aorta y lo que es los bronquios pulmonares. Entonces es donde él vuelve a subir, por eso lo encontramos a este nivel, el izquierdo. El derecho no lo hace por aquí, lo hace antes, y entonces no lo encontramos en el mediastino superior, sino que se encuentra en el cuello. Por ende, el nervio laringeo recurrente izquierdo va a ser más largo que el derecho. En estas zonas pues también podemos encontrar un tumor, que es el tumor de Pancoax, que es del nervio laringeo recurrente derecho. Es la afección del nervio laringeo recurrente derecho, y ese es el que afecta al vago derecho, y por ende pues que va pues el origen de es un tumor compresivo, y es el que da origen a la ronquera cuando es un daño en el lado derecho, y cuando es un daño en el lado izquierdo es por una compresión en esta zona. Un tumor, un aneurisma, lo que hablamos, los aneurismas de la arteria aorta o problemas de la dilatación de la pulmonar, pues pueden provocar la compresión del laringeo recurrente izquierdo y provocar las situaciones de ronquera o hasta la parálisis de las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, también adenopatías asociadas a un cáncer de pulmón pueden provocar estas situaciones. Son de las más frecuentes, de las que realizan una compresión de los nervios vagos. Y esto pues al hacer una radiografía o ¿cómo se llama?, estudios más avanzados como una tomografía, pues nos van a demostrar la existencia de un tumor, de una masa ocupante compresiva grande, y que esa viene a ser la causa pues de la ronquera. Aquí, ¿qué me pasa? Aquí está. Otra estructura, el conducto torácico. Aquí tenemos la cisterna de Pequet, veo la cisterna del Kilo. Entonces este asciende por todo el tórax y se ubica ya casi para terminar, cuando va a desembocar en la unión yúgulo-subclavia izquierda, encontramos el conducto torácico. Ya sabemos que es el conducto vasolinfático más grande del cuerpo, es el que maneja las 3/4 partes de la linfa de todo el organismo. Este pues entra en el mediastino superior a la izquierda pues de la línea media, porque va a desembocar en el lado izquierdo y se va pues por detrás del callado de la aorta. Se ubica entre el esófago y la parte mediastínica izquierda de la pleura parietal para desembocar en la unión yúgulo-subclavia izquierda. Solo para recordar, ¿verdad?, que el conducto torácico maneja toda esta linfa, y la gran vena linfática o el conducto torácico, perdón, o el conducto linfático derecho, pues solo es la 1/3 parte de la linfa del cuerpo. Lesiones de ese conducto torácico nos puede dar a nivel del tórax, esto que conocemos como el quilotórax. Una ruptura de este pues puede llegar a liberar pues la linfa dentro del tórax o dentro del espacio interpleural, y nos da pues diferentes situaciones que conocemos como quilotórax. Algunas son de origen congénito, esto solo es de cultura general. Congénitos, traumáticos, algunos son por procedimientos diagnósticos, ¿verdad? Eso es lo más triste. Las neoplasias o los cáncer, o algunas misceláneas que son las situaciones pues más extrañas, aneurismas del propio conducto torácico, o desarrollos anormales, o estrechamientos. Las misceláneas son las más extrañas. Pero esto no es, solo es para cultura general. Esto no es para preguntarlo. Esto es para cirugía de tórax, cuando lleven su materia de cirugía, ya cuando estén por 5º año de mediastino, cuando estén en su 5º año de medicina. Y ya podemos bajar. Dejamos el mediastino superior, bajamos al mediastino inferior y comenzamos a describir el mediastino medio.
El mediastino medio pues contiene el pericardio, o sea, lo que es, eso no se debe decir, la palabra no existe. Esto contiene pues el corazón, el origen de los grandes vasos y diversos nervios y pequeños vasos también que vamos a encontrar en esa zona en el mediastino medio. El pericardio pues es un saco fibroceroso. Es similar a lo que conocemos como la pleura, es una serosa también. Las serosas ya sabemos que son membranas que tienen como función la protección de estructura, tal si fuera la fascia que le vemos a los músculos, así viene a ser la serosa. Y en este caso describimos el pericardio, el cual pues rodea al corazón y a la raíz de los grandes vasos. Este tiene dos, al igual que como vimos la pleura. Tiene un pericardio fibroso, que es pues el más externo, es un tejido conjuntivo limítrofe. Tenemos un pericardio seroso. El pericardio seroso se divide en parietal y visceral. El visceral es el que es conocido también como epicardio o como la tercera capa del corazón. Entonces, vamos a ver que la capa parietal del pericardio seroso es el que recubre la superficie interna del pericardio fibroso. O sea, el pericardio fibroso es el que está más en contacto con las pleuras. Y el que está adosado a este pericardio fibroso es el pericardio seroso, que es la capa parietal del pericardio seroso. Ahora, la capa visceral del pericardio seroso, que es el que les digo que es el epicardio, este pues se adhiere al corazón y se convierte en su cubierta externa y considerado como una capa del corazón, porque ya vamos a ver que el corazón pues tiene tres capas: endocardio, miocardio y pericardio. El pericardio es el epicardio es el pericardio seroso visceral. Parece trabalenguas, pero espero que lo entiendan. Ahora, el estrecho espacio que queda entre estas capas del pericardio seroso, este contiene una pequeña cantidad, una cantidad muy escasa pues de un líquido que viene a ser como un líquido de lubricación, ¿verdad? Que lo encontramos en la estructura que se conoce como la cavidad pericárdica. Este espacio pues este espacio que existe ahí, y gracias a ese líquido que encontramos ahí, es el que nos permite el movimiento relativamente sin restricciones del corazón. O sea, los latidos del corazón, la dilatación del corazón y la contracción del corazón. O sea, la diástole y la sístole del corazón se mantiene en completo movimiento siempre. No puede descansar. En el momento que el corazón descansa, nos morimos. Entonces, esa lubricación o ese deslizamiento de estas capas del pericardio y por ende la capacidad de estirarse y la capacidad de motilidad del corazón es gracias a ese líquido y a esa cavidad pericárdica que existe en el pericardio seroso. El pericardio pues fibroso es en sí pues una bolsa, es una bolsa que tiene forma como de un cono, porque sí tiene una forma de cono. Es cuando les digo fibroso, es en el cadáver, lastimosamente pues con ustedes no podemos hacer eso, pero en los cadáveres cuando se estudian hemos tocado la capa fibrosa del pericardio tal como que si fuera una capa de dura, como que si fuera un material impermeable, como una tela impermeable, así se toca, es gruesa, es dura, tiene cierta rigidez en un cadáver. Por supuesto, ahí pues ya ha hecho efectos, ya tiene efectos pues químicos gracias al formol, la formalina, la glicerina y todo lo que ocupamos para poder preservar un cadáver. No es lo mismo preservar un cadáver para estudio que preservar un cadáver para velación. Eso es cosa completamente diferente. Para estudio es otra cosa. Algún día les voy a explicar eso, cómo se preparaban los cadáveres para el estudio, para la disección, que pasaban años, ¿verdad? Años los cadáveres hasta que ya se arruinaban por completo. Se arruinaban no porque se descompusiera, se arruinaban porque se rompían y dañaban todas las estructuras.
En cambio, el pericardio seroso se tocaba como algo grasoso, algo mantecoso, y así se sentía, con bastante manteca, porque ahí es donde se pega la grasa proveniente pues de la circulación, la grasa del colesterol. Entonces el pericardio fibroso pues es, como les decía, como una bolsa. Este está unido al diafragma, también está unido al esternón. Y lo hace pues mediante tendones, ¿verdad? Por supuesto, permite la existencia del mediastino anterior, pero mediante tendones está unido al diafragma y también está unido al esternón, a la cara posterior del esternón, y eso pues le mantenerse en la posición que el corazón tiene en la cavidad torácica. También eso le provee cierta limitación a la distensión del corazón, o sea que no tengamos una distensión exagerada, porque en condiciones de excitación o en condiciones anómalas pudieran darse dilataciones o contracciones y dilataciones exageradas del corazón, y una forma de limitarlos es gracias al pericardio fibroso. La capa parietal, ¿verdad?, del pericardio seroso pues se continúa con la capa visceral del pericardio seroso. Esto lo hace específicamente en torno a la raíz de los vasos, igual que como pasaba en la pleura parietal y la pleura visceral, que a nivel del pedículo pulmonar ahí se hacía la unión. Pues la unión del pericardio seroso y la unión del pericardio seroso parietal y del pericardio seroso visceral se da a nivel de los grandes vasos, es decir, alrededor de las arterias, arteria aorta, y de las venas cavas inferior y de la vena cava superior. El pericardio esto es el pericardio, esto que estamos viendo es el pericardio. ¿Cómo se llama? Toda esta estructura, y que está pues adosada, aquí estamos viendo estamos hablando de pericardio seroso, ojo aquí, estamos hablando del pericardio seroso, es lo que vemos aquí en la imagen, el pericardio seroso, porque vemos cómo está adosado a los grandes vasos, como en esta zona viene como la capa externa del pericardio seroso y la capa interna del pericardio seroso, ¿verdad? O sea, el parietal y el visceral. El pericardio está irrigado por ramas de las arterias torácicas. Ojo con eso, las arterias torácicas internas, la pericardiofrénica, la musculofrénica y la frénica inferior. Y también que son ramas pues de la arteria aorta torácica. Además, tiene drenaje gracias a las venas ácigos y a las venas torácica interna y a la frénica superior, su drenaje. La inervación del pericardio nace pues del nervio vago, del plexo cardíaco, que se origina del nervio vago, y de los troncos simpáticos y de los nervios frénicos. Esos dan inervación al pericardio. En el pericardio encontramos unas estructuras que se conocen como los senos. El seno pericárdico transverso y el seno pericárdico oblicuo. Estos son espacios que, ¿cómo se llama?, encontramos en el pericardio. Estos espacios, por ejemplo, en la cirugía de corazón abierto, sirven para ubicar al cirujano de tórax, al cirujano cardiovascular, y también le ayudan para poderlo manipular al corazón. Esas son estructuras que le ayudan para sujetar al corazón, tal si fuera un guante, porque son senos, o sea, un seno es como una caverna. Entonces son espacios que se generan por la estructura del pericardio. La sensibilidad, como ya decía, proviene pues del pericardio parietal. Ese es el que tiene sensibilidad, el pericardio seroso en su porción parietal. Ese es el que tiene sensibilidad para el dolor. Permítanme un segundo. Entonces, veíamos que perdón, una interrupción.
Ya me perdí. Pues que los nervios pericárdicos pues nacen del nervio vago y también de los troncos simpáticos y de los nervios frénicos. Entonces les decía pues que la sensibilidad o el dolor, ¿verdad? Viene pues del pericardio parietal, así como en ¿cómo se llaman? Las pleuras, pues del pericardio parietal, de donde aparece el dolor, del dolor que está asociado a alteraciones en el pericardio. Ese dolor puede ser referido a la zona supraclavicular del hombro, específicamente en el área izquierda, en lateral al cuello, y también en las zonas donde están los dermátomos de C3, C4, C5. Por eso el dolor del infarto del corazón duele en la base del cuello, en lo que conocemos como la boca del estómago, pero más bien es el epigastrio, en la zona del epigastrio, y de la zona del epigastrio hacia el lado izquierdo, sobre el diafragma, son lugares donde duele un posible infarto del corazón. Ahora bien, no porque nos duela la base del cuello en el lado izquierdo, o en la zona del diafragma, o en la zona del epigastrio, vamos a decir que es un infarto. En la zona del epigastrio podría ser gastritis, simplemente. O en la zona del cuello podría ser tortícolis, ¿verdad? O tuvimos alguna lesión del cuello, no sé. Entonces, pues por ahí, para que tengamos pues una idea. Continuemos. Sí, sigamos. Miren que tengo situaciones técnicas. Bueno. Hablemos de otra estructura, el tronco pulmonar, mediastino medio, ojo. El tronco pulmonar pues está incluido en el saco pericárdico, cubierto por una capa visceral del pericardio seroso y está asociado a la aorta ascendente en una vaina común, es una vaina aortopulmonar. O sea, pero no es porque tenga que ver con los bronquios, sino que es porque es el tronco pulmonar, el tronco arterial pulmonar, el que lleva pues la sangre hacia los pulmones, sangre desoxigenada. ¿Dónde se origina? Se origina pues a nivel del disco intervertebral entre las vértebras T5 y T6. Ojo, ya estamos abajo del nivel que conocemos como T4, T5, o sea, es el disco intervertebral entre T5 y T6. Específicamente ya estamos entonces en el mediastino inferior. ¿Se divide en qué? Se divide en arterias pulmonar derecha e izquierda. Son pares, ¿verdad? Un par para el lado derecho, un par para el lado izquierdo. Son las arterias pulmonares. Esto que vemos acá, ¿verdad? Estas que vemos son el tronco pulmonar. Este que vemos acá es el tronco pulmonar. Aquí también pues la arteria pulmonar derecha e izquierda. No son 4, perdón, acabo de cometer un error. Solo son 2. Ya sé que me equivoqué. Y cuando yo me equivoque, corríjanme. No hay ningún problema. Hace poco, bueno, no viene al caso. Entonces, decimos pues que el tronco pulmonar pues nos libera la arteria pulmonar izquierda y pues la arteria pulmonar derecha. Lo hace pues por atrás, digamos por delante bueno, más bien es por abajo, así mejor dejémoslo, porque podría ser por detrás del callado de por abajo del callado de la aorta, posterior a la aorta ascendente. Ahí encontramos el tronco pulmonar. Esto ya es estructura dentro del mediastino medio. Otra estructura del mediastino medio, la aorta ascendente. Esta también, si se fijan, son las estructuras que están contenidas dentro del pericardio. Está contenida en el saco pericárdico y está cubierta por una capa visceral del pericardio seroso, que también rodea el tronco pulmonar dentro de una vaina común, lo que ya describí anteriormente. ¿Dónde se origina? En el tercer cartílago costal izquierdo. Pasa al mediastino superior, que es cuando ya se conoce como el callado de la aorta. Pero una parte del ascendente está dentro del mediastino superior. Existen 3 pequeñas prominencias entre las valvas semilunares de la válvula aórtica. Esas son de donde se originan
las coronarias derecha e izquierda. O sea, las arterias coronarias izquierda y derecha, que son vasos chiquitos, ya son vasos de alimentación y nutrición propia del corazón, las encontramos en el mediastino medio porque se originan en la aorta ascendente, inmediatamente por encima de la salida del corazón, o sea, de la válvula aórtica, es decir, por arriba de la fijación del corazón. Otro vaso, la vena cava, la mitad inferior. Yo allá les dije, allá lo hice en 3 partes. Aquí dice la mitad, pero mejor lo vamos a mantener como que yo dividiera en 3 la vena cava superior. Porque la vena cava superior inmediatamente se forma por la unión de los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo, conforman la vena cava superior. Esa es la primera porción. La segunda porción es la que está antes de entrar o profundizar al pericardio, o sea, hacia la entrada hacia el corazón. Entonces, esas dos terceras partes las encontramos en el mediastino superior, pero ya al interior del pericardio, esa ya está en el mediastino medio. Entonces, esto, como dice, se localiza al interior del saco pericárdico. Su origen y trayecto entre el segundo y el tercer cartílago intercostal para alcanzar a la aurícula derecha. La vena cava inferior, vea, esta es una pequeña porción realmente la que se sitúa en el interior del saco pericárdico antes de entrar a la aurícula derecha. Es decir, que la porción de la aurícula de la vena cava inferior es menor a la porción de la vena cava superior, que están intrapericárdicas. El origen de la vena cava inferior, pues encontramos, pues lo vamos a ver a nivel de la torácica 7, después de pasar el diafragma, o sea, inmediatamente atravesando el yato de la vena cava. Es un yato, es un agujero propio que encontramos en el diafragma. También dentro de estas estructuras vamos a encontrar a las venas pulmonares. Investiguenme esto, por favor. Investíguenmelo. Ahora, hablando sobre las inervaciones, ¿verdad? La estimulación del sistema simpático, pues que lo encontramos también dentro como estructuras propias nerviosas en el mediastino medio, encontramos pues el que aumenta la frecuencia cardíaca y también el que aumenta la fuerza de contracción. Son funciones simpáticas. Las vamos a encontrar ahí, aunque no son propias del tórax. Porque acordémonos que el parasimpático están en los extremos, a nivel cefálico y a nivel lumbar. Entonces, el sistema parasimpático, porque todo el sistema simpático, ya me fui, perdón. Sí, estas son simpáticas, ya estaba por otro lado, estaba cortando vara, perdón. Pero sí les explico eso. Hay estructuras parasimpáticas que están intratorácicas, aunque no se originan ahí, porque son afluentes que llegan, son estructuras que llegan para inervar, son nervios que llegan para inervar estructuras intratorácicas. Ahora, las aferencias viscerales que llevan este sistema simpático, pues están asociadas, como dice ahí, al sistema nervioso autónomo, específicamente al sistema nervioso simpático. Conducen las sensaciones de dolor del corazón, que son detectadas a nivel celular. Las sensaciones de dolor del músculo, esto ya es, ojo con esto ya estoy refiriéndome a una lesión propia del músculo cardíaco. Explico esto porque pudiera haber una lesión del pericardio que pudiera simularnos una lesión del corazón, del miocardio específicamente. ¿Dónde lo diferenciamos? Que al hacer un electrocardiograma no vamos a ver cambios electrocardiográficos. O al hacer, ustedes ya lo tuvieron que haber visto en bioquímica, al hacer el estudio de la CPK, específicamente la MB, son proteínas que se liberan cuando hay lesiones del propio miocardio, no las vamos a encontrar por una lesión del pericardio. El pericardio puede doler hasta por una infección viral. El virus del COVID ha dado pericarditis. También pericarditis, inflamación del pericardio, puede ser también por infecciones bacterianas. Entonces, en cambio, ya una lesión propia del músculo, una lesión tisular, o sea, por una muerte, o sea, lo que conocemos como isquemia, esto sí
esa sensación es llevada por el sistema nervioso simpático, es decir, que encontramos terminaciones simpáticas dentro del mediastino medio. Y como decimos, este igual se transfiere o es un dolor referido hacia lesiones, hacia zonas cutáneas que están inervadas por los mismos niveles medulares y vienen a ser los mismos que les describí: la base del cuello a nivel del lado izquierdo, en la zona del epigastrio o en la zona izquierda del hombro. ¿Qué más? Bueno, estas son fibras simpáticas preganglionares y son específicamente de los 4 a los 5 segmentos superiores de la médula espinal torácica y penetran y cruzan pues todo el sistema, la zona pues del tórax para llegar al mediastino medio. Sigamos. Ahora bien, aquí sí voy a la inervación parasimpática. La parasimpática tiene esta función: reducir la frecuencia cardíaca, reducir la fuerza de contracción. Por ende, también nos va a producir vasoconstricción de las arterias coronarias, o sea, nos va a disminuir la luz de las arterias coronarias como un reflejo en situaciones donde sea necesario disminuir el aporte sanguíneo hacia el corazón. Por ejemplo, en situaciones de extremo frío, por ejemplo, pueden ser una. O son reacciones que se dan al exponernos a fríos intensos. Las describimos como parte de aquí, aunque realmente ellas pues nacen por fuera del tórax. Eso es lo que quería decir antes. Sigamos. Permítanme. Quiero ver cómo voy. Sigamos. Permítanme. Me hacía falta algo de aquí. Perdón, es que he tenido interrupciones, jóvenes, y por eso es que me pierdo. Bueno, hablábamos de que estas fibras parasimpáticas preganglionares pues alcanzan al corazón como ramificaciones cardíacas desde los nervios vagos derecho e izquierdo. O sea, por ahí es que tiene la inervación parasimpática a través de esos ramos. Hacen más que todo pues son ¿cómo se llama? Las lesiones o la mayor sensibilidad o la mayor aferencia es llevada de las paredes de las aurículas. Eso tal vez. Bueno, sigamos. Pasamos al mediastino posterior. En el mediastino posterior, ¿verdad? O sea, de acá, terminamos todo el medio. Ahora vamos al mediastino posterior. Permítanme, que no sé si estoy grabando. Y aquí sí me voy a fregar si no estoy grabando. No, sí estoy grabando, perdón. Sí, este mediastino posterior, pues lo vamos a localizar posterior al saco pericárdico. O sea, es este que está acá, posterior al saco pericárdico, y por ende está anterior a los cuerpos de las vértebras torácicas, específicamente desde la C5 hasta la T12. Ahí es donde encontramos el mediastino posterior. ¿Cuáles son los límites? El superior pues es el plano transversal, que hemos hablado mucho, del ángulo de Lewis hasta T4 y T5, del disco intervertebral entre T4 y T5. Luego el límite inferior pues es el diafragma, y las partes laterales pues son las pleuras mediastínicas, ¿verdad? de la pleura parietal. Esos son los límites laterales, las pleuras parietales en sus porciones pues mediastínicas. ¿Cuál es el contenido del mediastino posterior? Esto que vemos acá. ¿Qué encontramos? La aorta torácica, la vena ácigos y la vena hemiácigos. Acordémonos que estas estructuras son las que van adosadas
a la columna vertebral, es decir, a la pared posterior de la caja torácica. El conducto torácico, los nervios vagos, nervios esplácnicos mayores y menores, que estos tienen que ver con el sistema simpático, el esófago y toda la cadena ganglionar de los nódulos del sistema linfático, ¿verdad? Que encontramos en la parte posterior pues, del mediastino. Ese es el contenido. Hablando un poco sobre el esófago, pues ya esto es parte del sistema digestivo. Vamos a avanzar esa parte aquí. Es un tubo muscular flexible. El músculo del esófago pues le permite movilidad. Movilidad porque transporta toda la alimentación que viene de la cavidad oral. ¿Dónde se inicia? Se inicia a nivel del borde inferior del cartílago cricoides. Esto a nivel de C6. ¿Hasta dónde llega la laringofaringe? Específicamente ahí también empieza el esófago. ¿Dónde termina? Termina a nivel del cardias. Esto es la parte superior del estómago. El cardias es la compuerta del estómago a nivel de T11. Desciende sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Esto es lo que estamos describiendo. Esto es el esófago. Anterior a los cuerpos vertebrales en la línea media. Al aproximarse pues al diafragma, este se desplaza anterior y a la izquierda. Acordémonos que en el diafragma existe un hiato esofágico. Entonces este hiato esofágico pues es lógicamente atravesado por el esófago. Y viene a quedar completamente anterior a la arteria aorta torácica. O sea, el esófago viene adosado en la parte posterior, ubicado en el mediastino posterior, ahí cerquita de la arteria aorta. Pero ya llegando hacia el diafragma, él hace una, se adelanta un poco y penetra el diafragma. Entonces queda por delante de la arteria aorta. Pasa a través del hiato esofágico, pues el cual se encuentra específicamente en T10. Ahí está el hiato esofágico. A nivel de T10. Este es el punto de referencia del hiato esofágico. El punto de referencia del cardias, que es donde se une el esófago con el estómago, es a nivel de T11. Son dos cosas muy diferentes, completamente diferentes. El esófago tiene curvaturas antero-posterior paralela a la porción torácica de la columna vertebral. El esófago pues también está fijado superiormente por su unión a la faringe e inferior por su unión con el diafragma. Así como vimos los puntos de fijación del corazón, de la aorta, así vemos que el esófago también tiene puntos de fijación. Uno superior cuando se une a la laringofaringe y el otro cuando atraviesa el diafragma, o sea, cuando atraviesa el hiato esofágico, igual que la aorta, que tiene un punto de fijación cuando atraviesa el hiato de la aorta, que ya explicamos que no es un hiato en sí. Continuemos. Entonces aquí vemos cómo está el esófago, cómo desciende el esófago paralelo con la arteria aorta, pero cuando ya para atravesar el hiato esofágico hace un adelanto, se hace más anterior, ¿verdad? Y ya queda anterior. Aquí sigue la arteria aorta siempre descendiendo adosada a la columna vertebral. Aquí vemos lo que les describía allá del hiato esofágico, que no es un hiato en sí, sino que son paredes propias en el diafragma, y la pared posterior de este hiato pues es los cuerpos vertebrales los cuerpos de las vértebras dorsales. Entonces no es un hiato completo en el diafragma, como lo es el hiato del esófago y el hiato de la vena cava. Pero para cuestiones de estudio y desde la anatomía 1 así quedó de que es el hiato aórtico. ¿Ok? Relaciones importantes en el mediastino posterior. Vamos a ver pues que tiene relaciones con parte mediastínica de la pleura parietal. En el lado derecho estamos hablando del esófago. Parte posterior, ¿verdad? El lado derecho del conducto torácico. En el lado izquierdo pues con la aorta torácica. También cerca de la aurícula izquierda. En la parte anterior pues con la arteria pulmonar y con el bronquio principal izquierdo. Relaciones. Posible pregunta de examen. Ahora, en el mediastino posterior,
vamos a ver que el esófago puede ser, perdón, no en relaciones, aquí ya me paso, esta diapositiva. Ojo, estas diapositivas no son mías, estas diapositivas son robadas. Me estaban más chivas, me gustó más que hacerlas, o era un trabajo que lo iba a repetir, así que mejor me las robé por ahí. El esófago puede ser comprimido en 4 zonas, o sea, esas zonas son esos puntos que estamos viendo ahí. Cuando se une a la faringe, o sea, cuando se une a la laringofaringe, así lo vamos a manejar. Cuando se une a la laringofaringe, en el mediastino superior, cuando es atravesado por el callado de la aorta, o cuando se cruza con el callado de la aorta, presenta su segunda estrechez. Otra es ya en el mediastino posterior, cuando es atravesado o cuando se cruza con el bronquio principal izquierdo, o sea, aquí viene el esófago, cuando se cruza con el bronquio principal izquierdo. Y el último, cuando atraviesa el yato esofágico. Esos son los 4 puntos de estrechez de el esófago. Entonces, aunque también puede ser comprimido, así como hemos descrito allá en la laringe, así en el nervio laringeo recurrente, también puede ser comprimido por masas o estructuras, ¿cómo se llama? No propias, que se encuentren en la caja torácica. Ahora, esto es importante, es conocer estos puntos de estrechez, porque así como sabemos que el bronquio principal derecho es más inclinado, es un poco más grueso, su luz es más amplia, y los cuerpos extraños pueden alojarse ahí cuando han sido ingeridos y tienen alcance a través de la laringe hacia la tráquea, en el esófago, en estas estrecheces, puede ser lugares donde se obstruya por un cuerpo extraño, o posiblemente por bolo alimenticio, o sea, cuando uno hace grandes bocados, cuando come demasiado. Entonces puede provocar obstrucción a esos niveles. Son los puntos donde probablemente puede obstruirse o puede detenerse algo que va hacia abajo, o sea, ahí se puede localizar. También cuando se han ingerido sustancias corrosivas, estas pueden llegar a lesionar esos lugares por la estasis, o sea, por el flujo que se detiene un poco. Puede llegar a lesionar a lesionar zonas del esófago donde presenta pues estas estrecheces. Y ¿cómo se llama? Lesiones corrosivas, por ejemplo, la gente que ingiere con fines suicidas, gramoxones, que son tóxicos, son químicos, son venenos, o los que ingieren, ¿cómo se llama esto? Lejía, o también el mismo alcohol, ¿verdad? Puede ser lesiones por alcoholismo, podemos encontrarlas a ese nivel. Y son lesiones importantes que tiene que tomar en cuenta el endoscopista cuando hace la endoscopía, cuando introduce un equipo de endoscopio para poder examinar el estómago o el duodeno. El endoscopista, si alguno de ustedes ha estado presente cuando han hecho una endoscopía a algún familiar, han ido viendo que hasta en esos momentos el endoscopista tiene que liberar un poco de líquido, inyectar un poco de líquido para poder pasar el endoscopio, porque en esas zonas de estrechez se produce un estorbo en el paso, en el recorrido pues del endoscopio. En relación a la irrigación, pues vamos a ver que es gracias pues a ramas de la arteria torácica. Y ahí se provienen pues las arterias esofágicas, las arterias bronquiales también le ayudan a irrigar el esófago, y ramas ascendentes de la gástrica izquierda. La gástrica izquierda es una rama del tronco celíaco. Estas ya son ramas son ramas de la aorta abdominal. Estas ramas ascendentes de la gástrica izquierda son parte de las frénicas que irrigan el diafragma por abajo, y pueden dar una irrigación a la parte más distal del esófago, o sea, la parte más próxima al diafragma. Entonces puede ser irrigado por ramas ascendentes, por eso se dice ascendentes, de la gástrica izquierda. Esta gástrica izquierda, cuando veamos la
anatomía del abdomen, vamos a ver que esta gástrica izquierda es la que irriga la curvatura mayor del estómago. El drenaje venoso es gracias a la vena ácigos, a la vena hemiácigos, ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda, también de la parte inferior. Esta gástrica izquierda van a ser parte pues de la circulación porta, que esto lo vamos a ver más adelante, no nos metamos ahí. El drenaje linfático, nódulos mediastínicos posteriores y nódulos gástricos izquierdos. El plexo esofágico, aquí vuelve a jugar otra vez el nervio vago. Estas pues son ramas de ambos nervios vagos. En sí existe una cierta mezcla de fibras, esto que estamos viendo acá. Acuérdense que ya hablamos de lo que para el pulmón, ¿verdad? Del plexo pulmonar y del plexo cardíaco, y ahora pues del plexo esofágico. Como dice ahí, describe cómo se forman dos troncos. Un tronco vagal anterior, que es para la cara anterior del esófago, y que es parte del izquierdo, y un tronco vagal posterior, que es parte pues del vago derecho, para la parte anterior y posterior pues del esófago. Estas fibras aferentes realmente no están implicadas en reconocimiento del dolor a nivel del esófago. ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita. Lo que está relacionado con el dolor del esófago realmente son nervios esplácnicos originados en los troncos simpáticos, que estos sí están relacionados con el dolor del esófago, parte del estómago. Entonces toda esta información ya es de origen simpático. Esta es transferida por el sistema nervioso autónomo pues hacia el sistema nervioso central. Esto solo es información. Patologías esofágicas, ¿cómo se clasifican? Las primarias y las secundarias. Entonces vamos a ver estas a este nivel, si ustedes quieren. Es información general realmente, y secundarias pues ya por enfermedades propias, por ejemplo como las colágenas, enfermedades de la colágena. Aquí entra por ejemplo el lupus, ¿verdad? Las pseudoobstrucciones intestinales de forma idiopática crónica, por ejemplo a inflamaciones a nivel de las estrecheces, enfermedades neuromusculares, ya por ejemplo la tabes dorsal o problemas de la esclerosis lateral amiotrófica pueden ser algunas, o situaciones endocrinas o metastásicas también. Otras alteraciones primarias, estos ya son defectos como la acalasia, el tejido, el epitelio cambia, y esto pues puede provocar un epitelio que no es apto para transmitir, para poder permitir el paso de los alimentos y diferentes. Esto no viene al caso, ¿verdad? La manometría esofágica permite distinguir alteraciones primarias. Esto ya tiene que ver con estudios especiales donde además se inyecta pues aire. Hablemos de la aorta torácica. Esta es otra estructura que encontramos en el mediastino posterior. Ya dejamos el esófago. Entonces vamos a ver que la aorta torácica, o sea lo que conocemos como aorta descendente, la aorta torácica, pues hablemos de sus ramas. Y ahí encontramos pues las ramas pericárdicas, pues las cuales irrigan la cara posterior del saco pericárdico, las bronquiales, que ya las hablamos cuando hablamos del sistema pulmonar. Hay dos izquierdas y una derecha. Las ramas esofágicas con sus diferentes ramas que se van a anastomosar en todo el trayecto. Las ramas mediastínicas que van a irrigar todos los nódulos linfáticos, los vasos, los nervios, todo el tejido que encontramos a nivel del mediastino, incluido lo areolar. Las intercostales posteriores, ¿verdad? Que son pues las 9 pares de intercostales posteriores. Las frénicas superiores, que son las que irrigan el diafragma. Las frénicas inferiores ya son ramas de la aorta abdominal. Y por supuesto pues la subcostal, que es la más inferior de todas las ramas de la aorta torácica. ¿Qué me interesa? Que sepan cuáles son las ramas: pericárdicas, bronquiales, esofágicas, mediastínicas, intercostales posteriores, frénicas superiores y subcostales, a ramas de la arteria torácica ubicadas en el mediastino posterior. Eso es lo que me interesa. ¿Qué venas encontramos en el mediastino posterior? El sistema de la vena ácigos,
¿Qué es lo que hace la vena ácido? Drenar la sangre de la pared del tórax y del abdomen y la llevan pues hasta la vena cava superior. Esto es en la parte posterior. Recordemos que parte del drenaje de los miembros inferiores viene por la confluencia de las venas ilíacas a nivel lumbar y conforman la vena cava inferior. Pero además hay otros drenajes alternos a este nivel. El sistema de la vena ácidos es de la parte posterior. Digamos que en la parte anterior, aunque no es así, ¿verdad?, viene el sistema de la vena cava y también existe el sistema de la vena porta, que ese es por la conformación de la vena mesentérica superior y la se me olvidó, la esplénica. Ojalá no me haya equivocado. Por la unión pues con la esplénica. Entonces esas son las otras partes que son los otros drenajes. Pero aquí el que me interesa, porque estamos a nivel del tórax, estamos hablando del sistema de la vena ácigos. Entonces estas son las que vienen drenando y lo vamos a dejar aquí en tórax, porque en abdomen lo vamos a describir después. Entonces vamos a ver que las principales que conforman este sistema de la vena ácigos son la vena ácigos principal, o sea, la única, porque ácigos significa única, la vamos a encontrar al lado derecho. La vena hemiácigos al lado izquierdo y la hemiácigos accesoria también al lado izquierdo. Pueden haber variaciones en el origen o en el recorrido, en las tributarias, en la anastomosis y en la terminación del sistema. Pero por regla general, todo el sistema alterno, hemiácigos accesoria y hemiácigos desembocan en la vena ácigos. Y la vena ácigos desemboca en el cuello, desemboca en la vena cava superior. Ahora bien, todo el sistema de la vena ácigos recibe tributarias porque va recogiendo toda la circulación del tórax, o sea que se van con las venas intercostales. Entonces va recogiendo la sangre de todas ellas. Y la vena ácigos en sí se origina o tiene varios orígenes. Es por la confluencia de la subcostal derecha y la lumbar ascendente. Pero también está unida a la vena cava inferior. Creo que más adelante hablo de eso. No me adelanto. Aquí está. Origen. ¿Dónde se origina la vena ácigos? Vamos a hablar de la vena ácigos, o sea, la que encontramos, esta que estoy señalando aquí, en el lado derecho. Se da por la unión de la lumbar ascendente. La lumbar ascendente es la que recoge toda la sangre que viene del sistema abdominal. Entonces, en la pared posterior, por supuesto. Ahí viene la lumbar ascendente, va recogiendo todas las venas lumbares. Y la subcostal derecha. Así se conforma la vena ácigos. Pero puede ser, y esta es la sección, una excepción, una rama directa de la vena cava inferior. Puede llegar a ser una rama directa de la vena cava inferior. Ahí podemos encontrar a la vena ácigos como una rama directa de la vena cava inferior y no tener esta formación gracias a esta vena lumbar ascendente o subcostal derecha, porque estas pudieran desembocar directamente en la vena cava inferior. Puede ser el caso, pero siempre va a existir una vena ácigos. ¿Por dónde entra al tórax? Esta entra a la par. No entra a la par, sino que acompaña a la arteria aorta que viene descendiendo. Esta va ascendiendo en el hiato aórtico del diafragma. Asciende por el mediastino posterior. Acuérdense que estamos hablando del mediastino posterior, a la derecha del conducto torácico. A nivel de T4, o sea, de la torácica 4, describe una curva sobre el pedículo del pulmón derecho y se une a la vena cava superior. Es esto que vemos acá. Hace una curva y se desemboca en la vena cava superior. ¿Cuáles pueden ser las tributarias de la vena ácigos? Ya ven que me estaba adelantando. Las tributarias de la vena ácigos son la intercostal superior derecha, que es un vaso único formado por la unión de las venas intercostales desde la segunda, tercera y cuarta. Esto ya lo pregunté en el video anterior. Porque vamos a encontrar y solo describimos una vena intercostal superior derecha, que también en alguna literatura la van a encontrar como hemiácigos accesoria derecha, algo así parece que aparece.
Entonces, pero realmente es la vena intercostal superior derecha. ¿Por qué solo al lado derecho? ¿Verdad? Y no pues al lado izquierdo, porque no pasa eso al lado izquierdo, ¿ok? Entonces, otras tributarias pueden ser la vena intercostal posteriores, la otra puede ser posteriores que van desde la quinta hasta la undécima, la vena hemiácigos, la hemiácigos accesoria, las venas esofágicas, las venas mediastínicas, las venas pericárdicas y las venas bronquiales derechas. Todas esas son tributarias, o sea, se van uniendo a la hemiácigos. Por eso les decía que una cosa es cómo se conforma un vaso, una vena, y cuáles son las tributarias, cuáles son las que le van dando afluencia. Tal si fueran los ríos. Los ríos tienen un lugar, un punto de origen, cómo se origina, pero en su trayecto va teniendo afluentes, que son los que conocemos como quebradas. Entonces, o rillitos, como decimos también en el campo. Entonces, así es este sistema. Tiene tributarias que van llegando, pero no es que ellas lo conforman a esta vena ácigos. La vena ácigos tiene dos orígenes. Por la unión de la lumbar ascendente y la subcostal derecha, o como origen único desde la vena cava inferior. Sigamos. ¿Qué pasó? No me dio. Perdón. Sí, la vena hemiácigos. Esta se forma por la unión de la lumbar ascendente izquierda, la vena subcostal izquierda, y está conectada también a la vena renal izquierda. Esta hemiácigos, la vena hemiácigos, ahí solita, esta tiene tres afluentes, tiene tres orígenes. O sea, la confluencia de estas tres venas le dan origen a la vena hemiácigos. ¿Por dónde entra? Entra en el tórax, adosado en el pilar izquierdo del diafragma. Está muy cerca del hiato esofágico, del hiato aórtico. Asciende por el lado izquierdo, ¿verdad?, del mediastino posterior, y a nivel de T9 cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. Esto que vemos acá, ¿verdad? Esto que vemos acá. Hace y se une, ya no continúa hacia arriba. Hacia arriba existe otra, ¿verdad? Bueno, otra, ¿cómo se llama? Puede también ella nacer puede estar solo conformada por la vena lumbar ascendente o izquierda o la subcostal izquierda. Cualquiera de las dos pudiera faltarle, pero no le puede faltar la vena renal izquierda. Eso sí, la vena renal izquierda siempre va a ser uno de sus orígenes, pero pudiera estar solo conformada por la vena lumbar ascendente izquierda o la vena subcostal izquierda, y siempre la vena renal izquierda. Entonces podemos tener tres variantes: solo la renal con la costal izquierda, o la renal con la lumbar ascendente izquierda, o las tres. Entonces por eso decimos que son tres posibles variantes. Las tributarias, entonces todo esto es al lado izquierdo. Entonces vamos a encontrar que son venas intercostales posteriores de la cuarta a la quinta últimas, vea, las venas esofágicas y las venas mediastínicas. Estas son sus tributarias pues de la hemiácigos. Ahora, la hemiácigos accesoria, que esta ya está por arriba, es también conocida como la hemiácigos superior, confundida o a veces recibe el nombre de intercostal superior izquierda. Esta hemiácigos superior desciende por el lado izquierdo en el mediastino posterior. Fíjense que aquí el término no es desciende, sino que es asciende, ¿verdad?, por el lado izquierdo en el mediastino posterior. A nivel de T8 cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. Esto que estamos viendo acá. O sea que la vena ácigos desemboca como única vena que trae la sangre de todo el tórax y desembocar en la vena cava superior. ¿Cuáles son sus tributarias de la hemiácigos accesoria? Las venas intercostales posteriores izquierdas de la 4 a la 8 y las venas bronquiales izquierdas. Entonces, estas, ¿verdad?, que vemos acá, son las que van a conformar la hemiácigos accesoria. Más información
para lo que les vengo preguntando, porque esto solo existe a nivel del lado, al lado izquierdo. Bueno, el conducto torácico, otro componente que encontramos a nivel del mediastino posterior. El conducto torácico pues es el principal canal, ya lo hemos hablado, de que trae la linfa, que viene del retorno venoso, ¿vea? Que lo lleva al sistema venoso, ¿va? Como de forma de retorno, y este se extiende desde L2 hasta la raíz del cuello. Desde la lumbar 2 hasta la raíz del cuello se extiende el conducto torácico, el cual pues ya sabemos que se origina en la cisterna del Quilo o la cisterna pues de Pequet. Entonces, inicia pues como la confluencia de diferentes troncos linfáticos, los cuales se van a ir uniendo, ¿verdad? Y específicamente se origina en esta dilatación, que es un saco realmente, que drena pues todo el retorno linfático de las vísceras abdominales, la pelvis, el periné y de los miembros inferiores. En sí pues esta cisterna del Quilo, donde se origina el conducto torácico, es en sí pues una área receptora de linfa que proviene de los tres, ¿cómo se llaman estos? De los tres vasos linfáticos mayores, que es el tronco, el tronco intestinal, ¿verdad? Y los troncos lumbares. Intestinal son de los mesentéricos. Y se continúa, pues, bueno, ahí se origina el conducto torácico. Ahí ya estoy redundando. Es que ya tengo hambre, perdón. Quiero ver, permítanme, quiero ver cómo estoy hasta acá. Que me surge una llamada, permítanme. Sí, me voy a quedar hasta aquí. Ya no me queda tiempo para poder continuar. Voy a dejar hasta aquí ahorita esta clase. Tengo que salir a hacer una situación ahorita estoy grabando en hora de la madrugada, jóvenes, por eso hasta mechudo estoy ya se me despeiné todo. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Voy a continuar pues el día de mañana. Ya es poco realmente lo que me falta. Permítanme, quiero mostrarles. Sí, realmente pues ya es no me sale, pero sí son bien pocas, son 5, 8, 10 y las últimas pues es anatomía de superficie. Es bien poco realmente lo que me hace falta ya, pero realmente ya no puedo continuar ahorita. Tengo que salir a hacer algo. Entonces nos quedamos así, jóvenes. Espero el día de mañana domingo terminar las clases de corazón, que es la otra parte. Más que todo esta hazaña, esta maratón la estoy haciendo porque necesito que los representantes tengan todas estas clases teóricas para poder comprender el laboratorio que vamos a explicar bueno, mañana, si ahorita estoy de madrugada de domingo, una con 15. Entonces quiero subir eso, ojalá lo pueda hacer mañana domingo. Nos quedamos hasta aquí. Y bueno, estudien bastante, porque estas ya son clases del parcial, que es el día 8. ¿Cuándo fue que les dije? Sí, 8 de noviembre. 8 de noviembre, ok. Cuídense mucho, estamos pendientes y nos vemos en el siguiente video.